Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar misterios, entender el mundo que nos rodea y hoy, vamos a sumergirnos en algo que a todos nos toca de cerca, algo que todos deseamos hacer bien, pero que a veces se nos escapa de las manos, la forma de hacer que algo, o mejor dicho, alguien, nos recuerde. Sí, han leído bien. El secreto que debes saber para recordarle todo a Demet. Y no estoy hablando de un hechizo mágico, ni de una pastilla milagrosa. Estoy hablando de una estrategia, de un entendimiento profundo de la naturaleza humana, de esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre ser una nota al pie de página y ser la historia principal. Así que abróchense los cinturones porque vamos a emprender un viaje fascinante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de cómo crear una impresión imborrable, de cómo asegurarnos de que nuestros actos, nuestras palabras, nuestra esencia, permanezcan vivos en la memoria de alguien especial. Y cuando digo alguien especial, podría ser un amigo, un familiar, una pareja, un colega, la verdad es que estas claves son universales. Pero para darle un toque más personal, he decidido centrarlo en la figura de Demet, que bien podría ser cualquiera de esas personas importantes en tu vida. El objetivo es que al final de este vídeo, tengas en tus manos las herramientas para ser esa persona que Demet, y cualquiera, siempre recordará. Empecemos por el principio, por lo más fundamental. ¿Qué hace que algo se grabe en nuestra memoria? No es la cantidad de veces que vemos a alguien, ni la frecuencia de nuestras interacciones. Es la calidad de esas interacciones. Piensa en tus propios recuerdos. ¿Son las conversaciones banales las que más te vienen a la mente? Probablemente no. Son aquellos momentos cargados de emoción, de significado, de una conexión genuina. Entonces el primer gran secreto es, la emoción es la llave maestra de la memoria. Si quieres ser recordado por Demet, debes evocar emociones. Y no me refiero a dramas innecesarios, nada de eso. Me refiero a las emociones positivas, la alegría, la sorpresa, la gratitud, la admiración, incluso una sana dosis de desafío. Cuando compartes una risa sincera, cuando logras que Demet se sienta comprendido, cuando le presentas una idea que le inspira, cuando le das un apoyo incondicional en un momento difícil, esos son los momentos que se quedan. Es como si la emoción pintara un lienzo brillante en su mente, y tú fueras el artista que traza las líneas maestras. ¿Cómo logramos esto en la práctica? Primero, escucha activamente. Y cuando digo activamente me refiero a realmente escuchar. No solo esperar tu turno para hablar, sino prestar atención a lo que Demet dice, a cómo lo dice, a lo que no dice. Haz preguntas abiertas que inviten a la reflexión. Interésate genuinamente por sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Cuando alguien se siente escuchado, se siente valorado, y eso genera una conexión emocional profunda. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿qué tal tu día?, podrías preguntar, ¿cuál fue el momento más interesante de tu día y por qué? Esto abre la puerta a una conversación más significativa. Segundo, sé auténtico. La gente recuerda la autenticidad. Si intentas ser alguien que no eres, Demet lo percibirá, quizás de forma subconsciente, y esa desconexión impedirá que se cree un vínculo fuerte y memorable. Comparte tus propias experiencias, tus vulnerabilidades. La transparencia genera confianza y la confianza es un pilar fundamental para ser recordado. El segundo gran secreto gira en torno a la novedad y la sorpresa. Nuestro cerebro está programado para prestar atención a lo inusual, a lo inesperado. Si tus interacciones con Demet son siempre predecibles, rutinarias, es fácil que te conviertas en parte del telón de fondo. Pero si introduces elementos de sorpresa, de algo nuevo, de algo que rompa la monotonía, entonces tu presencia se destacará. ¿Qué tipo de sorpresas? Pueden ser pequeñas. Por ejemplo, un día sin motivo aparente puedes enviarle una canción que te recuerda a él. O prepararle su café favorito de una manera especial. O tener un detalle inesperado que demuestre que has pensado en él. Las grandes sorpresas, claro, también tienen un impacto, pero a menudo son las pequeñas cosas, las que se repiten con una chispa de originalidad, las que realmente te anclan en la memoria. Piensa en ese amigo que siempre te sorprende con un mensaje divertido en el momento justo, o con un detalle que sabes que te alegrará el día. Esas personas se vuelven inolvidables, ¿verdad?
Y hablando de novedad, considera la posibilidad de crear experiencias compartidas. Los recuerdos más vívidos a menudo provienen de actividades que hemos vivido junto a otros. No tiene que ser algo extravagante. Puede ser una tarde de juegos de mesa, una salida a un parque, aprender algo nuevo juntos, incluso cocinar una receta complicada. El simple hecho de compartir un objetivo, un desafío, una risa o incluso una frustración compartida, crea un vínculo y genera memorias que perduran. Cuando Demet piense en esa experiencia, inevitablemente te asociará a ella. Ahora pasemos al tercer secreto, que es fundamental y a menudo subestimado, el valor añadido y la singularidad. Para ser recordado, debes ofrecer algo que sea valioso para Demet, algo que sea único para ti. ¿Qué talentos posees? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué perspectiva única puedes ofrecer? ¿Cómo puedes ayudarle? Piensa en Demet y sus necesidades, sus intereses, sus desafíos. Si puedes ser esa persona que le ofrece una solución a un problema, que le da un consejo sabio, que le inspira con una idea, que le enseña algo nuevo, o que simplemente le hace reír de una manera que solo tú puedes, entonces te conviertes en alguien indispensable y por lo tanto memorable. No se trata de ser un sabelotodo, sino de ser un recurso valioso, una fuente de apoyo o inspiración. Por ejemplo, si Demet está pasando por un momento difícil en su carrera, y tú tienes experiencia en ese campo y le ofreces orientación de manera desinteresada, ese acto de generosidad y ayuda será muy difícil de olvidar. O si tienes un sentido del humor particular que hace que Demet se desternille de risa, ese recuerdo positivo quedará grabado. La clave es identificar qué es lo que Demet valora y cómo puedes aportar a su vida de una manera auténtica y valiosa. El cuarto secreto, y este es crucial para la permanencia de los recuerdos, es la consistencia y la conexión repetida. No se trata de aparecer de repente, hacer algo extraordinario y desaparecer. La memoria se fortalece con la repetición y la constancia. Esto no significa ser intrusivo o abrumador, sino mantener una presencia positiva y significativa en la vida de Demet a lo largo del tiempo. Esto se traduce en mantener el contacto, en estar presente en los momentos importantes, en seguir demostrando interés y cuidado. Cada interacción positiva, cada momento compartido, cada acto de valor que ofreces, actúa como una capa adicional que se añade al recuerdo que Demet tiene de ti. Es como construir un edificio, ladrillo a ladrillo. Cada ladrillo es una interacción, y si son ladrillos de calidad, el edificio será sólido y duradero. La consistencia también implica ser predecible en tu positividad. Que Demet sepa que contigo encontrará una escucha atenta, una palabra de aliento, una perspectiva optimista. Esa fiabilidad emocional es algo que la gente atesora y recuerda. Y ahora llegamos al quinto y último secreto, que a menudo es el más difícil de dominar pero el más poderoso, el legado y el impacto profundo. ¿Cómo quieres ser recordado por Demet? No solo como la persona que estuvo presente, sino como la persona que tuvo un impacto positivo y duradero en su vida. Esto va más allá de las interacciones diarias. Se trata de ser una influencia positiva, de haber contribuido a su crecimiento personal, de haberle inspirado a ser mejor, de haberle ayudado a superar obstáculos, de haberle marcado de alguna manera significativa. Piensa en las personas que han tenido un gran impacto en tu vida. ¿Qué las hace especiales? Probablemente fue su sabiduría, su apoyo incondicional, su capacidad para ver lo mejor en ti, o su forma de desafiarte a crecer. Cuando ofreces ese tipo de impacto, no solo eres recordado, sino que te conviertes en una parte integral de la historia de esa persona. ¿Cómo logras esto? Sé un mentor, un consejero, un amigo leal. Celebra sus éxitos, apóyalo en sus fracasos, anímalo a perseguir sus sueños. Sé esa persona que le hace ver el mundo de una manera nueva, que le ayuda a descubrir su propio potencial. El legado que dejas no se trata de grandes gestos, sino de la huella imborrable que dejas en el corazón y la mente de los demás. En resumen, para que Demet y cualquiera te recuerde todo, necesitas enfocarte en 1. La emoción crea momentos cargados de significado y sentimientos positivos. Escucha, sé auténtico y muestra interés genuino. 2. La novedad y la sorpresa rompe la rutina con detalles inesperados y experiencias compartidas que sorprendan y alegren. 3. El valor añadido y la singularidad ofrece algo único y valioso que solo tú puedes aportar a su vida.
4. La consistencia y la conexión repetida mantén una presencia positiva y significativa a lo largo del tiempo, construyendo la memoria ladrillo a ladrillo. 5. El legado y el impacto profundo conviértete en una influencia positiva que contribuya a su crecimiento y bienestar. Estas no son fórmulas mágicas, sino principios basados en la psicología humana y las relaciones interpersonales. Requieren esfuerzo, atención y un deseo genuino de conectar con los demás. Pero la recompensa es inmensa, la certeza de haber dejado una marca, de haber sido importante. Y ahí lo tienen, mis amigos. El secreto que debes saber para recordarle todo a Demet y a todos los Demets de tu vida. Espero de corazón que este vídeo les haya sido de utilidad, que les haya inspirado y les haya dado algunas herramientas prácticas para aplicar. Me encantaría saber sus propias experiencias y consejos sobre cómo hacerse inolvidables. ¿Qué detalles les hacen recordar a alguien? ¿Qué cualidades valoran más en las personas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con aquellos amigos que creen que les puede ser útil. Y si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan creando recuerdos memorables. Adiós.